Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Continuamos con el estudio de Génesis. Vamos a ver el capítulo 17. Me tardé un poco en sacar este estudio con tanta información que me llega, hermano, con tanta cosa que he estado averiguando acerca de lo que está pasando en el mundo, donde las señales nos indican claramente que el Eterno va a hacer juicio a la humanidad. Y esa angustia que traigo en mi corazón es porque yo quisiera llegar a todo el mundo y exhortar a todo el mundo, y mi anhelo es que todas las personas abrieran su corazón al mensaje y escucharan, se arrepintieran y regresaran al pacto del Shabbat y al pacto que hoy vamos a tocar, un tema también muy interesante que tiene que ver con un segundo pacto que hizo el Padre Celestial con nosotros, que es la circuncisión, ¿sí? Y vamos a ver si es una barrera, un obstáculo para la parte espiritual, ¿sí? Pero al principio ya había habido un pacto. El Padre Celestial hace un pacto con Noé, con toda la humanidad, y ese pacto como señal es el arco iris. El pacto que hace el Padre Celestial es de no destruir a la humanidad nunca más con agua, ¿sí? Y deja a través de su creación esa señal del arco iris. Cuando vemos el arco iris es algo extraordinario, es algo hermoso. Se genera el arco iris cuando llueve, y esa lluvia con los cristales, con los rayos del sol, provoca, obviamente cuando hay humedad, provoca ese prisma de colores que son extraordinarios. Lamentablemente ese símbolo lo han utilizado, ¿sí? Un grupo de personas para identificarse. Fíjate nada más cómo todo lo del Padre Celestial lo han transgredido, ¿sí? El Padre Celestial tiene una paciencia, qué barbaridad. Pero bueno, todo tiene un momento, y el momento se está llegando, ¿sale? Pero continuando con el tema, el Padre Celestial hace un segundo pacto con nosotros. Vamos a ver que hay un pacto adicional, y que ese pacto adicional es a un grupo selecto o a un grupo especial dentro de la humanidad. Y no es porque sea especial en sí mismo, no es porque sea mejor este grupo que el resto de la humanidad, es simplemente porque el Padre le plació escoger a una familia y a su descendencia para anunciar su luz, anunciar su revelación a todas las naciones. Esta señal es la señal del pacto para la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, y los miembros injertados a esta familia. Y esta señal es la circuncisión. Así es que hay que comenzar. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, ¿sí? El Señor se manifiesta a Abraham cuando tenía 99 años. A los 75 años Dios le prometió un hijo, ¿sí? Y a los 86 tiene un hijo de carne. Este hijo de carne es el hijo ¿te acuerdas de Sara cuando de una manera humilde le entrega a su sierva Agar? ¿Qué dice el apóstol Saulo? Saulo menciona que Ismael no era un hijo de espíritu, era un hijo de la carne, ¿ok? Entonces, a los 100 años, finalmente se cumple la promesa que el Padre le había dado a Abraham, ¿sí? 25 años atrás. Y entonces tiene un hijo del espíritu, ¿sí? Así que le tomó al Padre 25 años para cultivar la fe de Abraham, cultivar en él ese carácter espiritual. Y bueno, pues se toma mucho tiempo, ¿sale? Es a esa edad cuando Abraham, siendo anciano, imagínate, lleno de temores, necesidad de ayuda del Padre, ¿sí? El Padre le revela su atributo de todopoderoso a un anciano de 99 años. Y Abraham, bueno, vive lleno de temores, y es precisamente en ese momento que necesita liberarse de los temores, que el Padre, al revelarse a su vida, pues, Abraham tiene que sentirse en toda la confianza y con toda la fidelidad de creer de que el Eterno va a cumplir su promesa, ¿sí? Abraham tenía una necesidad de tranquilidad, de seguridad, de confianza en el futuro. Por eso el Padre en ese momento le dice: yo soy
Yuhet Badhei, el Dios Todopoderoso. Yo soy el Shaddai. ¿Sí? En hebreo es Shaddai, que significa poder y significa también busto o senos. ¿Sí? Esto es en referencia a que como una madre alimenta a sus hijos, Abraham necesitando la nutrición espiritual, necesitando suplir esas debilidades que tiene. El padre se le revela y le dice: yo soy el Shaddai. Así como una madre que está alimentándose o está alimentando a su bebé. ¿Qué nos dice primera de Pedro 2:2? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, otra posibilidad para el nombre de Todopoderoso podría ser el Shaddai, no Shaddai, Shaddai. ¿Sí? Esto por no haber vocales en el hebreo, se puede pronunciar así también. Shaddai es She es que y Dai suficiente. ¿Sí? Dios se le reveló a Abraham diciendo: yo soy el que es suficiente para ti, solo yo basto para ti. ¿Sí? Y inmediatamente el padre le dice a Abraham: anda delante de mí. ¿Te imaginas? Anda delante de mí. ¿Sí? En la palabra anda viene del verbo lalejet, que significa caminar, y lo que está diciendo el padre es: camina delante de mí, y eso implica que el padre está cuidando nuestras espaldas. ¿Sí? Isaías 58:8: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, irá tu justicia delante de irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Eterno será tu retaguardia. Caminar delante de él implica confianza absoluta, ¿sí? Ya que él actúa en tu retaguardia como un guardaespaldas. Le dice también: sé perfecto. ¿Sí? Sé perfecto. Viene de la palabra tamim, que significa completo, cesar o dejar de requerir, de necesitar. ¿Sí? Ahora, esta palabra perfecto pues intimida, podría intimidar a cualquiera, pero en hebreo no implica que tengamos que ser perfectos, que no tengamos ningún defecto. ¿Sí? Más bien la palabra implica dejar de necesitar, que si tenemos al Señor no necesitamos nada más, ni a nadie más. ¿Sale? Colosenses 2:10: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. No es nuestra perfección ni nuestros esfuerzos. Él es el que completa todas nuestras debilidades. ¿Sí? Como una mamá suple las necesidades de un bebé y entiende sus limitaciones. ¿Sale? En Salmo 103:13, que dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Eterno de los que le temen. ¿Sí? Génesis 17:2: y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. 3. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y el Padre habló con él diciendo. Abraham se postra ante su rostro como resultado de comprender su bondad y cuidado. ¿Sí? Una vez que entendemos el significado de la palabra perfecto y Shaddai, pues nos dan ganas de postrarnos y decirle: Señor, ¿quién soy yo para que te hayas fijado en mí? ¿Sí? ¿Quién soy yo para que te reveles en mi debilidad? Génesis 17:4: he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Esta frase muchedumbre de gentes en hebreo es Amón Goim, que significa multitudes de gentiles, países o naciones. ¿Sí? Génesis 17:5: y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham es una composición de dos palabras. Abraham, ¿sí? Av, que es padre, y Aram, arameos. ¿Sí? Lo que está diciendo es que ya no solo eres padre de un país, sino que a partir de ahora será tu nombre Abraham, padre de muchedumbre de gentes. ¿Sí? Génesis 17:6: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Aquí hay que poner mucha atención. Hay dos palabras claves. ¿Sí? Aquí hay dos palabras claves para nuestra comprensión del llamado que el Padre le dio a Yeshua y al apóstol de las naciones, a Shaulo. ¿Sí? Naciones y reyes. Goim
y Melehim. ¿Ok? Una vez que memorizamos estas palabras, una vez que entendemos que el Nuevo Testamento solamente es el cumplimiento del conocido, como le dice el Antiguo Testamento, entonces podemos entender versículos claves en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, vayámonos a Hechos 19:15. Dice aquí, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. La letra I en el diccionario Strong se puede traducir como ambos, ¿sí? Por lo que el versículo diría, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, ambos de los hijos de Israel. ¿Sí? Estas son las mismas dos palabras que aparecen en Génesis 17:6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Si tú eres un buen estudiante de la Biblia y si conoces los diferentes niveles de interpretación y sabes que cada vez que se menciona la misma palabra en un texto, muy probablemente esa misma palabra tiene relación en otros de los escritos de la Biblia. ¿Sí? Así es que esa es la ventaja de estudiar la Biblia y memorizarla, verso por verso. ¿Sí? Y mientras más la conozcas de principio a fin, te das cuenta que hay una especie de conexión, de columna vertebral que une a toda la escritura. Tiene una armonía perfecta, tiene un orden y no se puede contradecir en lo absoluto. ¿Sí? Cada vez que aparece un tema o palabras específicas, es en base a un plan, a un proyecto divino. En este caso, naciones y reyes. Al verlas aquí las vamos a conectar. Y no solo en estos versículos, sino se repiten una y otra vez a lo largo de todas las promesas hechas a nuestro padre, Abraham. ¿Sale? Perdón. Cuando el apóstol Saulo se presenta ante Herodes Agripa, le dijo que no estaba predicando nada en contra de la esperanza de sus padres, que él simplemente estaba creyendo la esperanza de sus padres. Y ese es el llamado que recibió, como se lo dijo el padre Ananías, Génesis 17:7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y él de tu descendencia después de ti, para tu Dios y él de tu descendencia después de ti. Perdón. Hay unos comentarios acerca de esto. Es el famoso comentario del Targum arameo. Estos son comentarios como una especie de paráfrasis de las escrituras de la Biblia. ¿Sí? Son traducciones que pretenden de alguna manera facilitar la comprensión del texto y son escritos en arameo, pensando en los judíos que fueron exiliados a Babilonia y que perdieron obviamente el conocimiento del hebreo y aprendieron el arameo. ¿Sí? Los Targumín fueron traducciones que se escribieron del hebreo al arameo de manera de paráfrasis, ¿sí? para facilitar la traducción del texto, ¿no? En este versículo, según el Targum arameo, dice: estableceré mi pacto entre Membra y ti. ¿Sí? Membra en arameo significa palabra, ¿sí? Palabra, que también es el mismo término que se utiliza en la versión aramea que se utiliza en Juan 1:1. ¿Sí? En el principio era el verbo, palabra. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? Este era el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de las que ha sido hecha fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? El término verbo en griego es logos. Es un término muy ambiguo. ¿Sí? Desde una perspectiva hebrea, el término verbo o dabar, ¿sí? En arameo memra, es la instrucción divina, la expresión de su voluntad, sus pensamientos. En el principio el verbo era la palabra.
¿sí? Era la expresión misma del pensamiento y de la voluntad del Eterno. ¿Sí? En este caso, el pacto está relacionado con la palabra. Mashiach, Mesías, es la palabra. El Mesías representa la voluntad del Eterno. Él es la palabra, ¿sí? Y el que está en pacto con Él está en pacto con la palabra. El alejarse de Él, no seguir sus enseñanzas, es violar la palabra del Eterno. Es violar la voluntad de Dios. ¿Te puedes imaginar en la situación en que nos encontramos en el cristianismo? Violando la palabra del Eterno. Esto es tremendo. La palabra descendencia, ya la hemos hablado, es la palabra sera en hebreo, que significa semilla o esperma. Este pacto no solo es con Abraham, sino también con los que descienden de él, con su esperma en sus generaciones, para siempre. Es algo que no tiene fin. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Aquí entenderemos el versículo de que si somos de Cristo, si acudimos a su llamado, entonces ciertamente somos esperma de Abraham y herederos según la promesa. ¿Sí? En algunos capítulos anteriores hemos estudiado que Abraham pensó que iba a heredar a su siervo Eliezer. ¿Sí? En un momento de aflicción, Abraham se preguntaba para qué le servía toda su herencia, para qué iba a servir. Pero el padre le dijo que no le heredaría a este Eliezer, sino a uno de su simiente. ¿Sí? La palabra pacto perpetuo en el hebreo son Brit y Olam. Tenemos que clavar la palabra en nuestro corazón. ¿Sí? Shaulo no se puede contradecir en lo que está diciendo. ¿Sí? En ese texto. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. No se puede contradecir. En este pacto perpetuo, si lo queremos establecer con el Padre, Elohim, ¿sí? Poder o fuerza, ¿sí? El requisito para que Él sea nuestra fuerza, nuestro poder, es que cumplamos su pacto. Si no cumplimos su pacto, Él no puede ser nuestro Elohim. ¿Qué pasa si determinamos no entrar en pacto? Pues que Él solamente va a ser nuestro creador. Tendrá cuidado de nosotros, pero no nos dará la fortaleza de su reino. El pacto incluye una propiedad en su reino. Gálatas 17:8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad y perpetua, y seré el Elohim de ellos. Si quieres ser contado como descendiente de Abraham y quieres ser parte de la herencia del reino celestial, esto es lo que nos demanda el Padre. Génesis 17:9. Dijo de nuevo el Padre a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. En esto consiste el pacto. El Eterno es el más grande maestro que puede existir. Y todo lo que Dios instruye, todas las prácticas que nos pide que hagamos, es para comprender de mejor manera aspectos internos, de carácter, espirituales acerca de la vida. Para entender aspectos de nuestro carácter y el conocer el significado de las palabras que el Eterno nos envía. El conocer las palabras en hebreo nos amplía, nos da mayor conocimiento y nos ayuda a entender la esencia de todos estos mandamientos. No se trata solo de ir al cirujano, ¿no?, para circuncidarse. Ese no es el pacto. O que, bueno, pues en México todos estamos circuncidados, pero ese no es el pacto. ¿Sí? La palabra prepucio en hebreo es la palabra orla. Se traduce como superfluo, algo sobrante, y se traduce como barrera. ¿Sí? De modo que la implicación de la circuncisión, Brit Milá, es quitar todo lo superfluo de nuestra carne.
lo cual es un obstáculo o barrera para nuestra vida espiritual. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto es lo que implica la circuncisión. Una de las señales del pacto es el Shabbat y otra es el Brit Milá. ¿Sí? La palabra circuncisión tiene dos palabras claves en hebreo: Brit, que significa pacto, y Milá, que significa circuncisión. Pacto de la circuncisión. ¿Sí? Y como te vuelvo a repetir, hay personas que cuando nacen pues nos hacen la circuncisión, obviamente por razones médicas, de higiene. ¿Sí? Pero esa persona solo tiene Milá y le falta Brit. ¿Sí? Lo que debe hacer es el Brit cuando se quiere convertir. Si ya tiene la circuncisión, solo se le hace una gota de extracción de sangre. ¿Sí? De esa manera, la palabra que lo lleva a cabo, hace conciencia de que se está llevando a cabo el pacto. ¿Sí me expliqué? Brit tiene que ver con cortar. Se derrama sangre al entrar en pacto. Hay que leer Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hijo de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Sí? Este versículo tuvo el cumplimiento cuando Yeshua entró a Jerusalén. ¿Sí te acuerdas de esa entrada triunfal montando en su burrito? ¿Sale? Zacarías 9:10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Zacarías 9:11. Y tú también, por la sangre de tu pacto serás salvo. Yo he sacado tus presos de las cisternas en que no hay agua. El profeta Jeremías habló de las cisternas rotas, las cisternas que no pueden retener agua. Es como una referencia a la filosofía, al humanismo, a toda esta sabiduría de los hombres. La sabiduría de los hombres es como cisternas rotas. Las cisternas sirven para almacenar agua. ¿Por qué? Porque en tiempos de sequía era fundamental tener cisternas para no morir de sed. Lo que menciona el Padre a través del profeta Jeremías es que la sabiduría de los hombres es como cisternas rotas. El Padre les dice: acudan a mí, yo soy la fuente de agua viva. El agua representa la Torah, la instrucción. ¿Sí? Lo único que puede saciarnos, ¿sí?, implica, el pacto implica que guardemos la Torah. Ezequiel 44:9. Así ha dicho el Eterno el Señor: ningún hijo de extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne entrará en mi santuario, de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Mira, va a haber gente extranjera que se va a querer unir a los hijos de Israel, va a querer entrar al pacto, pero si no está circuncidado en el pacto, Brit Milá, ninguno que no tenga ambos entrará al santuario del Eterno. Así que si aspiramos, fíjate lo que te voy a decir, a entrar a ese reino de reyes y sacerdotes, pues debemos de ponernos a preocupar. Nos tenemos que preocupar al escuchar esta profecía de Ezequiel. Ahora, te preguntarás entonces por qué Saulo no enfatizó el tema de la circuncisión. ¿Por qué en cartas a los romanos, a los colosenses, a los gálatas, aparentemente Saulo está minimizando la circuncisión de la carne? ¿Por qué Saulo está diciendo eso? Bueno, lo está diciendo por un exceso de jactancia de la casa de Judá, de gloriarse que fue circuncidado al 8º día, pero no vive conforme a la Torah. Tiene la milá, pero no tiene el brit. ¿Sí? Esa persona que está circuncidada de pequeña, pero no está cumpliendo con los requisitos del pacto, será juzgada de alguna manera, ¿sí?, por alguien que tal vez sea incircunciso, pero que está cumpliendo el pacto.
¿Sí? Está verdaderamente dependiendo del Eterno en todas las cosas. Ahí mismo Shaul especifica que no es el oidor de la ley el que será justificado, sino el hacedor de la ley. Es el que será justificado. Por eso Shaul menciona que la circuncisión del corazón, porque la circuncisión del corazón te hace libre. ¿Sí? Quitas lo superfluo. Te hará libre para cumplir con todos los requisitos de la Torah. El primer paso es que te circuncidas en el corazón. Pero eso no quiere decir entonces que se elimine la circuncisión de la carne. Shaul dijo eso porque era la actitud, de las malas actitudes de los rabinos judíos, no promover la circuncisión. ¿Por qué? Porque implicaba una alianza con la casa de Israel. Ser tomado como un miembro de la casa de Israel, y ellos no querían que los extranjeros y gentiles se convirtieran. ¿Sí? Y era una manera de probar los motivos de la persona. ¿Sí? Sí, y una de las maneras sea rechazando a la persona. Y se tomó como, si te acuerdas, como precedencia la historia de Ruth y Noemí. ¿Sí te acuerdas? No era la cuestión de quitarle las intenciones, sino para probar que esa persona deseara de todo corazón y probara sus motivos y viera por qué quiere hacer eso. ¿Sí? Por eso Saulo no obligaba a que la gente se circuncidara. Era el proceso. ¿Sí? Te enamoras. Las leyes, los mandamientos del Padre quedan tatuados en tu corazón, y obviamente el siguiente paso es el pacto de la circuncisión. En el libro de los Hechos capítulo 15, al mismo tiempo que se decretan los 4 mandamientos para los gentiles que se acercan, ¿sí? Al mismo tiempo se les dice que Moisés es predicado en todas las ciudades. O sea, cumplir el pacto implica mucha responsabilidad. ¿Sí? Esto de la circuncisión es una decisión que tienes que tomar, no de una manera precipitada, de una manera emocional. Hay que comprender en qué consiste el pacto y escuchar la Torah. ¿Sí? Después de este estudio, de este Génesis, voy a hacer un paréntesis y voy a adentrarme en un video exclusivo para entender qué es la salvación, y vamos a ahondar más en el tema de la circuncisión. ¿Sí? El siguiente video va a ser ya más en qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Esto es un gran tema de controversia. Por eso el cristianismo tomó otro rumbo. ¿Sí? Porque si hay una señal de identidad nacional para el pueblo de Israel, es la circuncisión y es el Shabbat. ¿Sale? Génesis 17:12. Continuamos. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Y de edad de 8 días. El 8 es un número de lo sobrenatural, de lo que trasciende de este mundo. ¿Okay? Génesis 17:13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Otra vez las palabras Brit y Olam. Es decir, es visible, lo estarás viendo, y es irreversible. ¿Sí? Por eso, el desanimarlos por parte del apóstol Saulo, de que si estas personas querían acercarse realmente y conocer al Eterno y querían la circuncisión, primero tenían que conocer quién es el Eterno, quién es Yeshua, y los mandamientos y la Torah, y tatuar en su corazón los mandamientos y hacerlos, y obviamente por consecuencia vendría la circuncisión. ¿Sí? Y hay que considerar primero el costo, como dijo Yeshua: el que quiera venir en pos de mí. Génesis 17:14.
Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. La palabra cortada de su pueblo en hebreo tiene que ver con la raíz de la palabra nejer y anefesh. Es decir, el alma de esa persona será considerada como extranjera. ¿Sí? A la perspectiva del Eterno, un varón que no está circuncidado es un alma extranjera. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ya habíamos visto esto, la palabra maldad en griego es la palabra anomos, que quiere decir sin ley o en contra de la ley, ¿ok? Isaías 56:6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan al Eterno para servirle, y que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿No quisieras estar ahí? Génesis 17:15. Dijo también el padre Abraham: a Sarai tu mujer no le llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sarai significa mi princesa, y Sara significa princesa en término general. Es decir, Sara ya no será solamente tuya, sino que va a engendrar una multitud de naciones. Génesis 17:16. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo, si la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones y reyes. De pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. ¿Sí? Y se rió. No se rió de burlándose, no. Aquí está el verbo yitzhak, ¿sí? El verbo reír en futuro, tercera persona. Quiere decir que Abraham no solamente en ese momento se rió, sino cuando ve el cumplimiento de la promesa se reirá de gozo. Pero es una risa de emoción, de gozo, no de que ay, ¿a poco? No. Romanos 4:18. Hay que leer: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así serás tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Vale? Génesis 17:18. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. 19. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. 20. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Aquí hay una diferencia, ¿sí? Es parecido, pero es diferente. Hay una diferencia entre 12 príncipes y 12 tribus. 12 tribus es un conjunto de familias. Un conjunto es una promesa mucho mayor, obviamente, la que se le dio a Isaac. Es decir, la simiente de Abraham será mezclada entre todas las naciones, para que todas las naciones tengan la oportunidad de conocer al Dios verdadero. Génesis 17:21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, al que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. 22. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios lo había dicho. 24. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. 25. E Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. El Eterno esperó 13 años después del nacimiento de Ismael, hasta que Abraham tuviera 99 años y probara su amor por el Eterno al someterse al pacto de la circuncisión, que a su edad implicaba un gran riesgo. Y olvídate de anestesias y doctores y todo eso, ¿sí? Sigamos leyendo Génesis 17:26, y con esto vamos a terminar. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael y su hijo. 27. Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él.
Pudo haberlo hecho por partes, ¿sí? Sin embargo, anheló entrar al pacto, él y su casa, cuanto antes. Y como dice Juan 8:39, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Con esto te dejo, Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites escuchar y estudiar este capítulo 17. Que tu mensaje incendie los corazones de las personas que escuchan y que su deseo sea seguir a Abraham, hacer lo mismo que Abraham hizo. Padre Celestial, te lo pido por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua. Amén.